¿Qué tal? ¿Cómo le va, Orlando? ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte. Eso es bueno. Mire, Orlando lo molestaba por lo siguiente. Uno trabaja permanentemente en la crónica parlamentaria, ve algunas situaciones que se dan dentro del Parlamento vinculado con el tema de la economía, pero no está la especificidad tan patente, ¿no? Como uno a veces busca y trata de orientarse a partir de lo que va viendo. Así que lo que quería era, de alguna manera, hablar con usted cómo está viendo la economía, qué cree usted que es lo más oportuno hacer en este momento. Básicamente, el problema más grande es la inflación, que viene dando cada vez más alto. Y supongo que en abril tampoco va a caer mucho, va a dar también cerca del 7 posiblemente. O sea que sigue siendo una inflación fuera de borda, digamos. Por lo tanto, es muy peligroso para la estabilidad social, que puede generar ruidos eso. Después, por otro lado, tenemos también que la actividad económica se está cayendo, está desacelerando, y caería en este año 4%, 4 o algo así, con respecto al año anterior. Esos son los dos principales problemas que tenemos porque afectan a la pobreza, cualquiera de los dos, uno por la cantidad y otro por el precio, la inflación, ¿no? O sea que esos son los dos principales problemas que tenemos, y encima tenemos un año con elecciones presidenciales, o sea que también va a influir mucho ese tipo de problema eleccionario en los resultados del año, ¿no? Sí, claro. Evidentemente el gobierno quisiera gastar más, pero no va a poder porque tiene ya déficit fiscal alto. Entiendo la descripción, ¿y a qué causas atribuye usted toda esta descripción que nos da Orlando? Básicamente que el gobierno no quiere parar de gastar, y es difícil hacerlo. Yo cuando estuve en el Ministerio de Economía en 1989, tuve que hacer esfuerzos muy grandes para parar el gasto, porque todo el mundo deseaba continuar. Evidentemente hay que ganarse algunos enemigos para poder hacer la reducción del gasto, y por lo tanto que el Banco Central no tenga que emitir tantos pesos para financiarlo. Yo creo que ahí está uno de los problemas principales. Y después el otro, no solo el gasto, sino el déficit, o sea, cuánto recaudo en relación a lo gastado, y eso está dando un poco mal ahora, porque venimos teniendo recesión, por más que la inflación sigue siendo alta, pero que aumenta menos que la inflación, la recaudación tributaria. Por lo tanto, también es un problema de emisión que genera el Banco Central para tratar de cubrir la diferencia, ¿no? O sea, son dos problemas. Sí, claro. ¿Por dónde sale Massa? ¿Cómo lo ve a usted al equipo económico tratando de encontrar o ensayando respuestas para este contexto tan complicado? Bueno, Massa tiene, además de los problemas de inflación y de actividad, tiene problemas también de dólares. Está tratando de conseguir préstamos o apoyo financiero internacional, o con los bonos locales en dólares hacer cierta regulación del mercado. O sea, tiene una suprema cantidad de problemas que va a ser difícil que los pueda solucionar a todos positivamente. Él trata de hacerlo, pero yo creo que no le va a dar el tiempo para hacerlo en este plazo corto que tiene que desenvolverse como ministro de Economía, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué implicaría, según su leal saber y entender, el tema de que no va a poder dar respuesta a todos estos problemas? ¿Cómo le llegaría eso a la mayoría de los argentinos? Bueno, básicamente que no va a haber grandes novedades, sino novedades de corto plazo que se agotan en poco tiempo. Por ejemplo, el dólar soja 3, que también está ahí en la cuerda floja. Ayer no hubo operaciones, por ejemplo, o sea que es un tema que también está un poco sentado en decisiones de cortísimo plazo. Yo creo que esa es la forma que lo vamos a estar viendo. Precios, alimentos para la población, ¿cómo va a impactar todo esto? Bueno, como se está devaluando oficialmente al 6,8, 6,7% equivalente mensual, evidentemente que los niveles de precios de la alimentación por lo menos tiene que aumentar como aumenta el tipo de cambio o algo más. Así que estamos bastante mal en ese sentido porque no logramos revertir el tipo de cambio real hacia lo positivo.
por más que sigamos aumentándolo bastante, ¿no? ¿Y el dólar cómo nota usted que su evolución? ¿Es cierto, como dicen algunos, que hay actitudes especulativas o es que los privados tratan de refugiarse cuando no se encuentra una respuesta pública? Bueno, de todo. Obviamente hay especulación y también hay falta de respuesta oficial, por lo tanto tengo que encontrar la vuelta, por ejemplo, si soy un importador, a cómo importar mis productos, aunque sea pagándolos al tipo de cambio contado con liquidación. Evidentemente es un problema que tiene varios ángulos, pero se nota en todo sentido. Puede haber también un poco de especulación, sobre todo cuando aparecen, qué sé yo, reemplazantes del ministro Massa, claro, y tuvieron que renunciar de golpe. Bueno, pero eso ya es un grado de confianza que tendría que ser mayor. ¿Por dónde cree usted que el ministro debe orientarse, al menos como para poder conducir este proceso, esta coyuntura, de cara a lo que tiene que ser final de año, que como usted dice, bien, vaya si parece ser problemático porque va a haber elecciones, pero ¿cuál es la medida seria, por decirlo en criollo? Bueno, él tendría que bajar el gasto público, lo cual es muy difícil para hacerlo al final del mandato, ¿no? Claro. Eso le pasó también a Macri, y le fue mal en las elecciones porque tuvo que darse cuenta que el tipo de cambio estaba atrasado, que los gastos eran excesivos y todo a última hora. Evidentemente lo quiso hacer igual, pero no le fue bien en las elecciones. Yo creo que Massa muchas opciones no tiene, más que seguir con medidas de corto plazo que pueden ir estirando su duración, aunque sea hasta fin de año, ¿no? ¿Esto implica una devaluación con el atraso que usted nos dice del peso? No, yo creo que una devaluación más que el 6-7% que está devaluando todos los meses no va a haber, porque eso implica un movimiento muy alto de precios y efectivamente no es conveniente. Pero bueno, cuando venga un nuevo gobierno quizá a lo mejor se decida hacer una devaluación y otra serie de medidas conexas que podrían establecer, si bien al principio un aumento del nivel de precios, enseguida una reducción prácticamente a una cifra o algo menos. El gobierno se va en esta situación de un 7% de inflación mensual. ¿En qué medida condiciona al gobierno que llega? Bueno, yo creo que siempre lo condiciona, por más que sea la inflación más menor, porque esto ya está siendo arriba del 100%. Evidentemente es un condicionante muy grave para el próximo gobierno, pero la opción actual de Massa no tiene muchas alternativas. Tiene que seguir con lo mismo hasta llegar a fin de año, yo creo, porque no hay opciones reales para poder utilizarla. Tendría que bajar el gasto en algunos sectores del sector público, pero eso también es muy difícil de lograr. Claro. O sea, no creo que tenga alternativas. O sea, los precios van a seguir subiendo al ritmo de la inflación. Le quería hacer una pregunta respecto a esto. Se habla muchas veces de los formadores de precios. Sí. ¿Influyen tanto en función de lo que puede ser especular o tener una actitud más bien de cautela? Entonces el por las dudas funciona. ¿Es tan así esto en la República Argentina? Sí, puede ser que haya un poco de revuelo en relación a los formadores de precios, pero evidentemente la causa de la inflación no es esa. Esa sería una causa secundaria que podría acelerar un poco todo lo que es la realimentación de la inflación. Por ejemplo, más salarios, más precios, más tarifa de agua, más electricidad, sí, más de gas, y eso todo va llevando a un movimiento fuerte como pasó en la educación, que subió 29% el mes pasado, por ejemplo. Efectivamente, o sea que yo diría que no hay mucho para poder inventar nuevo para este gobierno. ¿Y los salarios? Bueno, los salarios van a seguir aumentando, pero eso realimenta los costos y por lo tanto se traduce en inflación siempre. O sea, es un factor secundario de aumento de la inflación. No es el principal, que es la moneda y el fiscal, sino un elemento secundario en la explicación, pero importante también, porque cuando el número llega a ser más del 100%, evidentemente genera mucha confusión, aumentos salariales tan altos, ¿no? Orlando, yo desde ya le quiero agradecer muchísimo su tiempo. No, al contrario, gracias por llamar,